Bien. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema de nuestro curso, el cual se titula como momento lineal e impulso lineal. Bueno, entonces, esta nueva cantidad que vamos a revisar, vamos a ver cómo se relaciona con todo lo que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a comenzar con ello. Primero, ¿a qué vamos a llamar momento lineal? La definición es bastante simple, de hecho, no es nada complicada. El momento lineal, eso sí, recibe varios nombres en la literatura. Se puede conocer como, aquí lo tenemos, momento lineal. También se puede conocer como cantidad de movimiento o simplemente momento o momentum. Como ven, son 4 nombres que tiene esta cantidad que vamos a analizar ahora, pero cualquiera de ellas pues hablan de la misma cantidad física. ¿Cuál ustedes usan utilizar? Se los dejo a su criterio. Aquí generalmente voy a estarle llamando momento lineal o simplemente momento. Bueno, pero ¿cómo se calcula? Bueno, la cantidad de movimiento se define simplemente como el producto de la masa de una partícula por la velocidad que lleva. ¿De acuerdo? Así, de manera bastante simple. Entonces, como podemos ver aquí, el momento lineal es una cantidad vectorial. ¿Vale? Entonces, no solamente eso, sino que el momento lineal va a tener la misma dirección que el vector velocidad. ¿Es claro por qué? Pues hacer el producto va a dar la cantidad bueno, va a dar el signo de la velocidad. No me quedó muy clara la respuesta. ¿Cómo que el signo de la velocidad? No entiendo. ¿Cómo va a ser el producto? Creo que, bueno, complementando lo que dijo mi compañero, pues sí es correcto porque el momento lineal es, creo yo que es como la cantidad em, con dirección y magnitud que representa el producto de la masa por su vector velocidad, ¿no? Por ende, también va a tener la misma dirección que el vector velocidad. ¿Pero por qué podemos asegurar eso? ¿Cómo se podrían ustedes convencer a alguien de que eso es cierto? De que el vector llamado cantidad de movimiento tiene la misma dirección que el vector velocidad. ¿Por qué no podría tener la dirección opuesta? Porque no se opone al movimiento más bien, porque no se opone a la dirección de la velocidad. ¿Cómo sabemos eso? Es que, déjame pensarlo bien, porque La respuesta está en recordar Por- productos entre escalar y vectores. Podría ser porque la masa no cuenta con dirección, mientras que el vector velocidad sí, así que por lo tanto tiene que seguir a fuerzas la misma dirección que la variable velocidad, ¿no? Más o menos por ahí va la respuesta. Por ahí va la respuesta. ¿Qué signo tiene la masa? Positivo. ¿Siempre? Sí, ¿no? Ok, bueno. La masa es una cantidad escalar positiva, siempre. Siempre es positiva.
Entonces, si tomamos un vector, cualquiera, en particular el vector velocidad, y lo multiplicamos por un escalar positivo, ¿qué podemos decir acerca del vector que se obtiene de esa multiplicación? Que será Con ser positivo, ¿no? ¿Qué pueden decir acerca de lo que se obtiene de multiplicar ese escalar positivo por ese vector? Que puede ser vector velocidad, como en este caso. que conserva la dirección del vector por el que se hizo el producto, ¿no? Exactamente. Ahí está. Esa es la respuesta. Por eso podemos aquí asegurar, así sin digamos que muy confiadamente, en que el vector llamado momento lineal va a tener la misma dirección que el vector velocidad. Porque estamos multiplicando a la velocidad por un escalar positivo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo entonces? Sí. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, y en particular cuando hablemos del momento lineal, digamos que de alguna manera estamos hablando del vector velocidad. Porque pues estamos hablando de una cantidad vectorial que tiene la misma dirección que el vector velocidad. Y eso, aunque pareciera tal vez, pues, ¿cómo decirlo? Como, no sé cómo planteárselos. Voy a decirlo así. Aunque esto pareciera ser algo exagerado, porque podrían decirme, bueno, si este vector P tiene la misma dirección que el vector velocidad, entonces, pues, ¿para qué hablar de él? O sea, sí puedo hablar simplemente del vector velocidad, ¿no? Tranquilamente. Es más, hasta podemos regresarnos a cinemática, tal vez, para hacer la descripción del movimiento. ¿Por qué introducir esta nueva cantidad? Bueno, pues, esa cantidad nos va a nosotros permitir tratar otro tipo de fenómenos que tal vez que solamente con cinemática sean muy difíciles de tratar. ¿De acuerdo? Entonces, aunque pareciera que estamos haciendo una exageración aquí al considerar este producto, realmente estamos obteniendo una nueva cantidad física, una cantidad vectorial muy útil, como vamos a ver a lo largo de estas sesiones. De hecho, yo diría que a lo largo de esta semana. Bueno, entonces, continuamos. Ok, esta magnitud física va a tener como unidad de medida el kilogramo por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa va a ser su unidad de medida. Bastante simple también. De hecho, como notan, es simplemente el producto de la unidad de medida de masa por la unidad de medida de velocidad. No tiene un nombre específico, como el Newton o como el Joule. Es simplemente kilogramo por metro sobre segundo. Bueno. Ahora, ¿qué relación tiene el momento lineal con las cantidades que hemos visto anteriormente? Bueno, para dar una respuesta concreta, vamos a calcular la derivada de esta cantidad vectorial respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces vean lo que sucede. Vean lo que se obtiene al hacer esa derivada. Tenemos la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Eso es igual a la derivada del producto m por b. Masa por velocidad respecto al tiempo. Ahora, para los fines que perseguimos en este curso, vamos a considerar, como ha sido hasta ahora, que la masa de un objeto cuando se está moviendo se mantiene constante. Esto habíamos también creo que mencionado que realmente eso, si somos muy quisquillosos, no siempre es así. Hablando de un automóvil o de un avión, pues sabemos que
cuando un vehículo parte o un avión parte del punto A y llega al punto B, considerando la masa de gasolina, pues esta cambia, de hecho disminuye. Entonces, pues tenemos ahí casos más realistas en los que la masa, pues no necesariamente tiene que ser una constante. Pero bueno, vamos a, digamos, hacernos de la vista gorda y vamos a permitirnos asegurar esto, ¿no? Que la masa no cambia en el tiempo. Por lo tanto, podemos extraer de esta derivada al término de masa. Y lo que nos queda es aquí esto, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Pero qué es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Una aceleración. Y esto, aplicando la segunda ley de Newton en su forma despejada, lo podemos igualar a una fuerza. ¿De acuerdo? ¿Y este resultado qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que cuando sobre un sistema de partículas se le aplica una fuerza neta, una fuerza total o una fuerza resultante, el efecto que tiene esta fuerza es modificar el momento lineal de la partícula. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo aquí. La modificación del momento lineal de un objeto se debe enteramente a las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese objeto o sobre ese sistema de partículas. ¿Sí es claro lo que estamos entonces concluyendo aquí? Sí. ¿Ok? Vale, entonces, ya habíamos visto nosotros, utilizando la segunda ley de Newton, que cuando sobre un objeto se le aplica una fuerza total, a ese objeto se le produce una aceleración, ¿de acuerdo? Y esa aceleración, pues, nos está hablando entonces de un incremento o un decremento en la velocidad. Bueno, esta descripción que estamos haciendo aquí, esto de que una fuerza aplicada a un sistema de partículas genera cambios en la llamada cantidad de movimiento, es la forma original en la que Newton estableció la segunda ley. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de los trabajos, los libros que escribió Newton, que se llaman, tiene un nombre, bueno, el nombre corto es Principia. Y lo que en esos escritos él establece como lo que ahora conocemos como la segunda ley de Newton, realmente no era la que vimos anteriormente, que era esto, ¿no? De hecho, lo que él establece es ese resultado. Que las variaciones en el momento lineal de una partícula o de un sistema de partículas se deben a las fuerzas que se le están aplicando, a la suma vectorial de todas esas interacciones que se le pueden aplicar a un objeto o a un sistema de partículas en un determinado momento. Entonces, bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué tendríamos que ver esta nueva cantidad vectorial? Porque resulta que esta cantidad vectorial también satisface una ley de conservación. ¿De acuerdo? Así como nosotros, bajo ciertos criterios de fuerzas conservativas, tenemos la llamada conservación de la energía mecánica, resulta que el momento lineal también tiene su propia ley de conservación. Y vamos a encontrar entonces cómo obtenerla. Bueno, antes de proseguir, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Vamos bien con esta parte? Sí, profe. Ok, vale, bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar de la
conservación de esta cantidad vectorial. Bueno, y para ello, pues vamos a hacerlo las siguientes consideraciones. Vamos a asumir, para hablar de la conservación del momento lineal, que tenemos, para empezar, un sistema de dos partículas, ¿de acuerdo? Partícula A y partícula B, que están aisladas de fuerzas externas. ¿Qué quiere decir esto? Que las únicas fuerzas que van a experimentar estas dos partículas son aquellas que se establecen entre ellas dos, nada más. O sea, partícula A interactúa con partícula B. Y las únicas fuerzas que vamos a analizar o a considerar es justamente esa interacción. ¿De acuerdo? No nos va a importar por ahora si estas dos partículas están en el planeta Tierra y por lo tanto tienen el vector peso ahí asociado. O si están en una superficie y tienen entonces la interacción con la fuerza normal. Esas fuerzas no las vamos a considerar. Las únicas que nos van a interesar por ahora son las que se establecen entre esas dos partículas. ¿Es claro entonces esta idea, lo que se comenta aquí en este primer párrafo? Sí, es decir, que despreciamos todas las fuerzas que hasta el momento habíamos como considerado, como, entre comillas, constantes en nuestros casos de interacción de fuerzas, ¿no? Así es. Cualquier otra, solamente vamos a considerar las que se presentan entre esas dos partículas. A eso es a lo que vamos a llamar un sistema aislado. De hecho, cuando hablamos del momento lineal, van ustedes a, si revisan la literatura, encontrar muchas veces que se menciona un sistema aislado. El sistema aislado es justamente esto, o al menos es lo que quiero representar aquí. Vean, tenemos una partícula 1 y una partícula 2. Sobre estas partículas pueden estar actuando otras fuerzas. Lo que les mencionaba, la fuerza peso en cada una de ellas, W1 por ejemplo, y W2. O pueden estar actuando, si están colocadas en una superficie horizontal, puede estar actuando una fuerza normal 1 y puede estar actuando una fuerza normal 2. O si recuerdan, uno de los primeros problemas que vimos en dinámica, el de dos bloques. ¿Vale? Ahí, recuerdan, tenemos una fuerza que se aplicaba al bloque de la izquierda, ¿cierto? Sí. Y consideramos como parte del análisis la interacción entre los dos bloques. Bueno, pues en esa situación, a lo que me refiero ahora con aislado de fuerzas externas, es que nos olvidemos de la presencia de esa fuerza y solamente nos quedemos con la interacción que se presenta entre estos dos bloques. Eso es lo que queremos decir con esto. Un sistema aislado de fuerzas externas es, nos olvidamos de todas las posibles fuerzas extras que pudieran estar actuando sobre esa pareja de partículas y con las únicas que nos vamos a quedar son aquellas que se establecen directamente entre ellas. Entonces, es lo que está sucediendo aquí. Este vector de color amarillo está indicándonos la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. De hecho, por eso creo que debería cambiar yo aquí la flechita esta. Va así. ¿De acuerdo? Es la fuerza que ejerce el objeto 2, repito, sobre el objeto 1. Y la flecha de color blanco tiene la dirección opuesta, porque es la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2.
¿Es claro entonces esto que está aquí representado en la figura? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, entonces, si esto es claro, entonces podemos recurrir a la tercera ley de Newton, ¿cierto? Porque nos dice algo muy interesante, que es que la fuerza que produce el objeto 2 sobre el objeto 1 es igual a menos la fuerza que se produce del objeto 1 sobre el objeto 2. A toda acción corresponde una reacción de igual módulo, pero en dirección opuesta. Y además, algo que a veces se nos olvida es que dichas fuerzas de acción y reacción se producen en distintas masas. Pero aquí, por eso estoy tratando de hacer énfasis en ese detalle. Por eso aquí pongo un subíndice 1, indicando que esta fuerza de color amarillo se está aplicando sobre el objeto 1. Y esta fuerza de color blanco se está aplicando sobre el objeto 2. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí. Ok, vale. Entonces, lo siguiente que tenemos aquí es, pues este término que está restando, lo podemos pasar del otro lado de la igualdad con signo positivo. Digamos que un paso algebraico, pues nada nuevo. Y entonces del lado derecho lo que nos queda es el vector 0. Bueno, entonces resulta que estas dos fuerzas van a tener un efecto sobre cada objeto, ¿no? De acuerdo a lo que vimos hace unos momentos, que es la fuerza que se le aplica a un objeto da como resultado cambios en el momento lineal de esa partícula o de ese objeto. Entonces, es lo que se está describiendo aquí. Vean, esta fuerza 2,1, ¿qué va a dar como resultado? ¿A quién vamos? Al momento lineal de qué partícula vamos a estar modificando gracias a esta fuerza 2,1. Al de la masa 2. 1, ¿no? A ver, recordemos, ¿qué nos indican 2,1? Que si le estoy aplicando la fuerza 2 a la 1, ¿no? La fuerza proveniente del objeto 2 sobre el objeto 1. Entonces, esta fuerza de color amarillo, ¿a qué objeto estaría afectando? A la masa 1. A la masa 1. Y por lo tanto, el momento lineal de la partícula 1 va a modificarse. Aquí está. La variación en el tiempo del momento lineal de la partícula 1. ¿Sí vamos bien entonces? Sí. Sí, profe. Ok, vale. Ahora, la otra fuerza, vean, es 1,2. Es la fuerza producida por el objeto 1 sobre el objeto 2. ¿Cuál va a ser el resultado de esta fuerza? Pues ahora el objeto 1 va a ejercer una fuerza sobre el objeto 2. Ajá, ¿y cuál va a ser el efecto? ¿Qué es lo que acabamos de mencionar aquí?
¿Cuál va a ser el efecto de esa fuerza? El momento lineal con respecto al tiempo. ¿Qué con ello? O sea, la fuerza que se está aplicando es igual a... Bueno, ahí nos dice masa por aceleración, pero también por lo que puso es igual el momento lineal con respecto al tiempo de la masa 2, ¿no? A ver, no sé si se está cortando la comunicación, pero lo único que escucho es al momento lineal respecto al tiempo. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Qué queremos decir con el momento lineal respecto al tiempo? No sé si estoy omitiendo, no sé si no estoy escuchando algo previo a, al momento, a la frase momento lineal respecto al tiempo. Pues ahora sería el cambio del momento lineal de la partícula 2 respecto al tiempo, ¿no? Así es. Una forma muy concreta sería esa. La variación del momento lineal de la partícula 2 en el tiempo. O a la derivada del momento lineal 2 respecto al tiempo. ¿Sí me escucha bien, profe? ¿Sí? Ah, bueno, él intentaba decir eso mismo y también con el momento 1, pues igual va a ser lo mismo. Bueno, más Ok, bien con la masa 1, igual. ok, entonces, a ver, creo que no se alcanza a ver todo. Bueno. Bien, entonces es lo que es lo que está sucediendo. Esta fuerza 1-2, que es la fuerza que produce el objeto 1 sobre el objeto 2, tiene como efecto cambiar el momento lineal de esa partícula, de la partícula 2. Y esto pues sigue siendo igual al vector 0, no ha cambiado esa parte. O sea, el lado derecho de nuestra igualdad no se ha visto modificada. Lo único que hemos reemplazado es cuál es el efecto que tiene cada fuerza que está actuando sobre cada objeto. Y que es cambiar el momento lineal de cada partícula. ¿Sí es claro entonces esta parte? Sí. Ok, ahora, aquí hay un detalle importante. Vean, estamos calculando bueno, aquí está la suma de dos derivadas. De sus cursos de cálculo saben, por ejemplo, que si tienen f más g, dos funciones, y las derivan, ¿esto a qué es igual? A la derivada de f más la derivada de g. Exacto, la derivada de f más la derivada de g. Digamos que han leído la ecuación o esta igualdad de izquierda a derecha, pero también la pueden leer en dirección opuesta. Y es lo que les pido que hagan aquí. Lean esta igualdad de derivadas de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué les estaré diciendo? Que si tienen dos funciones que están siendo derivadas respecto a la misma variable, y esas derivadas se están sumando, entonces eso es igual a calcular la derivada de una suma de funciones. ¿Sí es claro esta parte? Sí, profe. Ok, entonces vean lo que estaríamos concluyendo. Esto último. Estos dos términos, derivada de P sub 1 respecto al tiempo más la derivada de P sub 2 respecto al tiempo, lo podemos escribir en un solo término. La derivada respecto al tiempo de la suma de estos dos momentos lineales.
Pero quiero que noten esto. ¿Qué es lo que estamos concluyendo? Vean, estamos diciendo esto. La derivada de esta suma es 0. Bueno, en este caso el vector 0. Para que esto sea cierto, esta suma, ¿cómo tiene que ser? O esto que está aquí por siendo derivado, ¿qué tipo de cantidad tiene que ser? Para que al momento de derivar, exacto, tiene que ser una constante. Para que al momento de derivarla, nos dé 0. Entonces, vamos a llamar a esa cantidad, a esa suma de P sub 1 más P sub 2, como el momento lineal total de un sistema de dos partículas. ¿De acuerdo? Entonces, esto que se acaba de encontrar es equivalente a lo siguiente. Si reemplazamos esta suma P sub 1 más P sub 2 como el momento lineal total del sistema de partículas, lo que estamos encontrando es esto, que la variación del momento lineal total en el tiempo es 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo podemos interpretar de dos maneras. Y presten atención a las conclusiones que estaríamos obteniendo y traten de recordar si esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, una primera conclusión es, el momento lineal total de un sistema de dos partículas, como es en este caso, para un sistema aislado, es decir, cuando tomamos ese conjunto de partículas y lo llevamos a un lugar, esto es ficticio, ¿no? Lo llevamos a un lugar en el que aseguramos que nada, ninguna interacción extra va a estar ocurriendo, entonces el momento lineal total va a permanecer constante. Es una primera interpretación de este resultado. Mientras llevemos ese sistema, como aquí les mencionaba, ¿no? Lo aislamos, ¿no? Lo envolvemos, si quieren, en un plástico especial, de manera que no haya nada más que interactúe entre esas dos partículas, entonces el momento lineal del sistema se va a mantener constante. U otra es, si la suma vectorial de todas las fuerzas externas que pueden estarse aplicando a ese sistema de partículas es igual a 0, entonces el momento lineal total también se va a mantener constante. Noten que lo que está en color rojo nos está dando la idea de que sí pueden estar actuando fuerzas sobre un objeto, o mejor dicho, sobre un sistema de partículas. Pero todas estas fuerzas, al sumarlas, al calcular su resultante, da 0. Recuerden, esto es igual al vector resultante. La que tenemos aquí arriba. Aquí, vean. Variación del momento lineal respecto al tiempo es igual a la fuerza total aplicada. Pero en este caso, estaríamos encontrando que la fuerza total o fuerza equivalente o fuerza resultante vale 0. ¿Eso que está aquí no les resulta familiar? ¿No les parece como que ya lo hemos mencionado anteriormente? De mi parte no recuerdo, profe. Hagan un esfuerzo por recordar. Ya lo habíamos mencionado. Las mismas dos situaciones. Situación 1, tenemos
En aquel momento hablamos de una partícula. Tomamos una partícula, la llevamos a un lugar donde está totalmente aislada y ahí decimos que cierta cosa se mantiene constante. Me suena un poquito, no sé si a la segunda ley de que un objeto se mantendrá pues en reposo o solamente en movimiento hasta que una fuerza externa lo altere altere su comportamiento. Eso, ok, creo que ahí está. Bueno, eso podría ser la segunda ley de Newton. ¿Qué nos diría la primera? La primera es, Dice que espera, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, Ajá, F, se mueve con velocidad constante, el vector de velocidad, que puede ser 0 y aceleración 0. ok. Y entonces, eso es lo que estaría diciendo en lo que está en rojo, ¿no? Sí. Si la suma vectorial de fuerzas externas sobre un sistema de partículas es 0, o sea, puede que estén actuando varias fuerzas, el vector peso, el vector normal, no sé, una fuerza de fricción, una fuerza de tensión, no sé. Y ustedes ahí invéntense más fuerzas si quieren. Todas ellas actuando sobre un sistema de partículas. Pero su suma vectorial da 0. ¿De acuerdo a la primera ley de Newton que diríamos? Pues que se mantiene constante, ¿no? ¿Qué se mantiene constante? La aceleración de la partícula. No, es otra cantidad que se mantiene constante. La velocidad. La velocidad, exacto. La velocidad se va a mantener constante. Eso es lo que vimos en su momento con la primera ley de Newton. Pero si esa velocidad la multiplicamos por la masa, ¿de quién estamos hablando ahora? Del momento lineal. Del momento lineal. Entonces hagan como una especie de reemplazo de palabras. En lugar de velocidad, pongan momento lineal. Total. Y es exactamente lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Si la suma vectorial de fuerzas externas da 0, entonces el momento lineal total de un sistema de partículas se mantendrá constante. Vean que esto es la primera ley de Newton. Ya no expresada en términos de la velocidad, sino en términos de la cantidad física llamada momento lineal. Y la primera oración también la mencionamos como una interpretación de la primera ley de Newton, ¿no? Si tenemos un objeto que lo aislamos totalmente, entonces, o bien permanece en reposo de manera indefinida, o bien permanecerá en movimiento con una velocidad constante. Pero si a esas cualquiera de esas situaciones las multiplicamos por la masa, entonces lo que estamos hablando ya es del momento lineal. Y entonces el momento lineal total de un sistema de partículas, perfectamente aislado, permanecerá constante. Así que esto que estamos obteniendo, esto que vamos a nombrar ahora como conservación del momento lineal, no es otra cosa más que la primera ley de Newton, expresada de una manera distinta, pero como vamos a ver a continuación, bastante poderosa. Vamos a ver ahora unos ejemplos donde vamos a ver por qué esta necesidad de tomar la velocidad y multiplicarla por la masa. Porque como les decía, pues parecía algo bastante, no sé, como que rebuscado, ¿no? O sea, ¿qué gano con agarrar el vector velocidad y multiplicarlo por la masa? Pues obtengo un nuevo vector, pero ¿qué con ese nuevo vector? Pero vean lo que estamos obteniendo. Gracias a ese producto, a esa nueva cantidad vectorial, estamos dándole una nueva interpretación a la primera ley de Newton. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta?
En cuestión de que por todo lo que nos ha estado mencionando, Newton nos sacó así que sus leyes con todos estos cálculos, porque pues en todas las operaciones que hemos hecho, nos ha mencionado las tres. En lo que estamos viendo ahora, por lo que entiendo, ¿o cómo? Ajá, o sea, al principio usted nos dijo que, no sé si le puede subir tantito, nos dijo que en esa parte dijo que Newton había utilizado eso para sacarlo a la segunda, ¿no? Así es. Esta sería la forma original, por decirlo de algún modo, de lo que llamamos ahora la segunda ley de Newton. Y después abajito, también menciona lo que es la tercera, ¿no? Hay F que se le aplica al cuerpo de 2 a 1, pues es Ajá, la tercera, ¿no? así es. Y ya por último menciona lo que es la primera, ¿no? Ajá. Por eso le decía que si de todo esto, de este sistema, Newton no sacó sus leyes. No estoy seguro si, a ver, lo que posiblemente sucedió es que Newton estableció su análisis, digamos, esa abstracción que hizo de sus observaciones a escribirlo a manera de ecuaciones, tal vez de esta manera, ¿no? Tal vez lo que primero estableció fue, si tengo un conjunto de partículas sobre el cual no hay ninguna interacción, entonces esta cantidad llamada cantidad de movimiento va a permanecer constante. Posteriormente tal vez pensó, bueno, ¿qué pasa si ahora sí considero estas fuerzas que están actuando? Entonces ahora encuentro que el momento lineal de mi sistema de partículas se va a modificar. Ahora, tal vez lo que sucedió eventualmente fue que quienes leían sus trabajos fueron, digamos que separando las ideas hasta la estructura que ahora conocemos como primera, segunda y tercera ley de Newton. Pero bueno, el mensaje que quiero enviar es que tal vez él pensó en un conjunto de ideas um, más general y posteriormente al darle lectura a esos trabajos se le fue como que dando una organización de primera, segunda y tercera ley de Newton. Tal vez para entender con más claridad lo que él estaba platicando en sus trabajos iniciales. Por esa razón, parece que en esto que les estoy comentando estamos hablando de las tres, ¿no? Al mismo tiempo. O al menos es por lo que entiendo, ¿no? Esa es la impresión que se está dando. Sí. Porque posiblemente eso fue lo que ocurrió. Estableció una descripción bastante general que ahora, con los ojos del futuro, si lo juzgamos, pues vemos que estamos hablando de de las llamadas tres leyes de Newton, como le hemos nombrado ahora, que están apareciendo aquí. Pero que al final del día que se pueden resumir a una sola, ¿no? A una sola idea. Y es la siguiente. Si sobre un sistema no tengo ninguna fuerza, el momento lineal se va a conservar. Pero si le aplico una fuerza, el momento lineal va a cambiar. Esa es en sí la idea. Pero bueno, sí, me Ok. parece bien que se pueda interpretar de esa manera. Como que estamos viendo aquí un repaso de las tres leyes de Newton. Porque si es así, entonces podríamos pensar que podemos identificar cada una de ellas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿hasta aquí queda claro lo que estaremos concluyendo al final del día? Las fuerzas que se aplican sobre un sistema de partículas van a tener como efecto modificar el momento lineal total. Pero si la suma vectorial de todas esas fuerzas es cero, el momento lineal de ese sistema aislado va a permanecer constante. Y recuerden, por sistema aislado nos referimos a
una configuración en la que las únicas fuerzas de interés son las que se producen entre los dos objetos, como es en este caso en la figura. No nos interesan cualquier otra fuerza. Solamente la que hay entre esas dos masas, entre esas dos partículas. Bien, ¿continuamos o hay alguna otra pregunta o comentario por atender? Por el momento ya entendí, profe. Ok, vale. Entonces, viene aquí un comentario bastante importante con el que hay que tener mucho cuidado. Y es que esta ley de conservación es una ley de conservación vectorial. Esto que está aquí, vean, es una relación vectorial. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta ecuación vectorial quiere decir que el momento lineal total de un sistema de partículas al inicio de un cierto proceso va a ser igual al momento lineal total después de ese determinado proceso. Y esta igualdad realmente quiere decir 3 igualdades en cada uno de los ejes coordenados. A diferencia de la conservación de la energía mecánica, que es una sola ecuación, porque la energía mecánica es una cantidad escalar, aquí la conservación del momento lineal es una ley de conservación vectorial. Por lo tanto, se tiene que cumplir en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Así que mucho cuidado. Aquí, cuando uno analiza el momento lineal, tiene que tener perfectamente claro si se va a analizar en un solo eje, por ejemplo, el eje X. Entonces, solamente vamos a trabajar esta ecuación. O si se realiza en 2 ejes, por lo tanto, 2 ecuaciones. O en 3 ejes, por lo tanto, 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado. Esta igualdad se tiene que verificar tanto en el eje X, como en el eje Y, como en el eje Z. Vamos a ver ahora un par de ejemplos en los cuales vamos a abordar o bien solo el eje X o los 3, para que vean cómo esto pues funciona. Así que bueno, bueno, les muestro el primer ejercicio que vamos a realizar. El primer ejemplo trata de lo siguiente. Nos dicen que un niño en un bote lanza un paquete que tiene una masa de 5.7 kilogramos de forma horizontal. Esto con una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces es un niño que podemos pensar que está en un lago, está en su bote, y por alguna razón, en un cierto momento, toma un objeto que está en el bote con él, que tiene una masa de 5.7 kilogramos, y lanza a ese objeto con una velocidad de 10 metros por segundo. Con esta información nos dicen o nos piden calcular la velocidad del bote inmediatamente después que el objeto fue lanzado, suponiendo que inicialmente se estaba en reposo. Nos dicen que la masa del niño es de 24 kilogramos y la del bote de 35 kilogramos. Para empezar, los datos del problema, lo que el problema trata de indicarnos, ¿es claro? O se está diciendo que en cuanto lanzó el bote, el ¿cómo se llama? El niño. Ajá, tenemos que calcular. Cuando lanzó el niño el paquete, el niño lanzó un paquete. Y el niño está
dentro de un bote, dentro de una balsa. Entonces, inmediatamente que el niño lanza ese paquete, nos preguntan cuál fue la velocidad con la que se movió el bote. Sí, al momento de que, ahora sí que de que lanza, como usted lo dijo, ¿no? De que lanza el libro, el bote pues tendería a desplazarse porque está, pues, no está en el suelo, entonces no hay, supongo yo que no hay tanta fricción como para evitar que no se mueva el bote. Ok, puede ocurrir eso, podemos quitarnos de encima la fricción al situar a este sistema de tres cuerpos en el agua. Y profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En los ejemplos, o más bien hasta ahorita, con lo que habíamos visto, solamente analizábamos dos partículas. En este caso, nos conviene transformar al niño y al bote como en una sola partícula, o podríamos bueno, si es el caso, analizarlos en, en dividirlo pues en dos casos diferentes, donde el niño y el bote sean partículas distintas y obviamente el paquete pues es una partícula que ya está definida en ambos casos. Ok, en esta situación, el sistema de tres cuerpos lo podemos reducir al de dos. Uno, que sería el libro o el paquete que es lanzado, y el otro al del niño que se queda en el bote. Entonces, sí, es correcto. Podemos pensar en este problema que tanto el niño como el bote pueden tratarse como una sola partícula. Porque de hecho, si lo pensamos con cuidado, se van a mover juntos. Sí, es lo que le iba a preguntar. O sea, estamos diciendo que cuando lanza el paquete, el bote estaba en reposo, pero empezó a tomar una aceleración. Bueno, debe de tener una velocidad. Así es. Eso es lo que estaría sucediendo. ¿Sí, sí es claro el planteamiento del enunciado? ¿Sí es claro? Ok, vale. Entonces vamos a comenzar el análisis. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es pensar en un sistema aislado. En este caso, nuestro sistema de partículas va a estar formado por el niño, el bote y el paquete que es lanzado. Solamente esos tres cuerpos. Y sobre estos tres cuerpos, las únicas fuerzas que vamos a prestarle atención es a las que se establecen entre ellos tres. No si hay fuerza del viento, no si hay alguna fuerza de reacción de la superficie del agua sobre el bote, no. Todas esas interacciones no las vamos a tomar en cuenta. Por esa razón, aquí he dibujado esta curva de color rojo, indicando que estamos como que encapsulando a esos tres objetos. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo, pues de alguna manera estamos intentando decir que vamos a utilizar la conservación del momento lineal para analizar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esto. El sistema, para empezar, va a estar formado por el niño en el bote y el paquete. Vamos a aislar este sistema de tres partículas para que no actúen fuerzas externas. No estoy diciendo, ojo aquí, que las fuerzas que pudieran estar presentes en la vida real las hacemos cero. Simplemente no las vamos a prestar atención, no las vamos a tomar como parte en cuenta en nuestro análisis. ¿Vale? Entonces, visto de esta manera, podemos establecer lo siguiente: nuestra conservación del momento lineal total. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esa es la ley de conservación. El momento lineal total al inicio de un cierto proceso es igual al momento lineal final total al finalizar un cierto proceso. En este caso, ¿cuál es ese proceso? Que estaremos
pues diciendo que fue el antes y el después. Pues antes de que lanzara el paquete, ¿no? Y después, pues cuando lo lanza. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso? En sí, ¿cuál es el proceso que se estaría ¿Lanzar realizando? el paquete? Exactamente, lanzamiento del paquete. Ese es el proceso. Entonces, lo que vamos a considerar o analizar es qué pasó antes del lanzamiento del paquete y qué pasó después del lanzamiento del paquete. ¿Sí es claro? Entonces, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, por lo que les había comentado, esta ecuación, que parece ser solo una, realmente son tres ecuaciones. Porque hay que analizar el momento lineal antes y después en el eje X. El momento lineal antes y después del proceso en el eje Y. Y el momento lineal total en el eje Z, antes y después del proceso. Pero aquí, curiosamente, ¿qué nos indican sobre el eje de movimiento? ¿En qué eje tenemos que trabajar? En el X, ¿no? Solamente Esa, en el X. exacto, solamente en el eje X. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que el niño lanza el paquete horizontalmente. Entonces eso ya nos facilita las cosas, porque de estas tres ecuaciones solamente vamos a trabajar una. ¿Sí vamos bien? Sí. Vale, ok. Entonces vamos a trabajar esa ecuación que ha quedado ahí sin ser tachada. Bueno, entonces lo siguiente a realizar ahora es considerar el momento lineal total antes del proceso de lanzamiento y después del proceso de lanzamiento. Entonces, para ello, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, como el movimiento se realiza de forma horizontal, vamos a trabajar esta igualdad que tenemos aquí, en el eje X nada más. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Déjenme esto y tenemos esto. A ver. Y aquí son muchos términos los que aparecen y vamos a indicar qué representa cada uno. Nos dice aquí el momento lineal inicial o el momento lineal total antes del proceso de lanzamiento. ¿Qué teníamos antes del momento de lanzamiento? Bueno, tenemos la masa del niño multiplicada por su velocidad inicial. Recuerden que esto es el momento lineal, masa por velocidad. Pero aquí este término hace referencia al niño. Por eso es el subíndice n. Y la i de inicial. ¿Sí vamos bien con este primer término? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí escrito, el primer término, es el momento lineal inicial del niño. Ese término. ¿A quién le vamos a sumar después? Más el momento inicial del bote, que es este segundo término. ¿De acuerdo? Más, ¿quién será este? Pues el movimiento lineal del paquete, ¿no? El momento. Ah, momento lineal del paquete. El momento lineal inicial del paquete. Eso es el momento lineal total, ¿no? Es la suma de los momentos lineales de los tres objetos. Todo esto pensado antes del proceso de lanzamiento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe.
¿Ok? Vale. Y esto lo tenemos que igualar, como lo tenemos aquí, al momento lineal total después del lanzamiento. Y entonces, vean qué tenemos aquí. Tenemos la masa del niño y la masa del bote siendo sumados. Y esos multiplicados por lo que vamos a conocer como la velocidad final con la que esos dos objetos se están moviendo. Y esto es claro el por qué. Sí, porque es lo mismo que masa por velocidad, nomás que ahora vamos a sumar, vamos a tomar como una sola partícula al niño y al bote, ¿no? Exactamente. Exacto. Nomás que tengo ahí como Ajá. un poco de problema porque, bueno, ¿es una U o una V? Porque con todo lo que hemos estado viendo pensé que era un coeficiente de algo. Ok. Vamos a tomar la siguiente convención, que es que cuando hablemos de la velocidad, es que los invito a que chequen los libros que tenemos en Classroom o algún otro y vayan a la parte de momento lineal. Bueno, ahí hay un detalle porque en la literatura luego suelen utilizar la V con apóstrofe, o sea, como si fuese una derivada, ¿no? La comilla esta, para indicar la velocidad final o la velocidad posterior a un cierto proceso. Entonces, yo tratando de no hacer, de que no haya confusiones entre una velocidad V y una velocidad con apóstrofe, eh, utilizaré la siguiente convención, que es las U que vamos a utilizar en el contexto de momento lineal representarán las velocidades finales. ¿De acuerdo? Entonces, esta UF es la velocidad final o la velocidad posterior al proceso de lanzamiento. ¿Sí es claro? Ok. Sí, profe. Sí, porque ya al momento de que yo también lo vi pensé que era de energía potencial. No, es una U minúscula que representará, que estaría denotando la velocidad posterior a un cierto proceso, en este caso al proceso de lanzamiento del paquete. Entonces, aquí lo que estaremos escribiendo es el momento lineal final del niño y el bote. Pensados como si se tratasen de un solo objeto. Y le vamos a sumar ese otro término. Este término de aquí nos estará hablando. Pues ahora al momento del paquete final. Exactamente. Exactamente. Al momento lineal final también, pero del paquete. Y aquí está. Hemos escrito esta ley de conservación, pero ya tomando en cuenta todos los elementos. Todos los objetos que forman nuestro sistema y dividiendo perfectamente entre antes del proceso de lanzamiento y posterior al proceso de lanzamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario o alguna otra observación? No, profe. ¿Ok? Vale. Ahora, tenemos que analizar o tomar en cuenta lo que sabemos que pasó antes del proceso de lanzamiento. ¿Y qué nos dice el problema? Que inicialmente estaba en reposo. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cuánto valen estos primeros 3 términos que tenemos a la izquierda de la ecuación? ¿Cuál era la velocidad del niño Cero. antes del paquete que se lanzado? Cero, ¿no? Exacto, 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la velocidad del niño antes de este proceso de lanzamiento. ¿Cuál fue la velocidad del bote? ¿O cuál era la velocidad del bote? También 0. También 0. Muy bien. ¿Y la velocidad del paquete? También 0. También 0. Ahí está. Entonces, del lado izquierdo tenemos puros ceros. Entonces podemos escribir lo siguiente. De este término, o de esta ecuación, ¿cuál es la única incógnita que nos falta por determinar? Velocidad final de lo del masa, digo, de lo del niño y el bote. Exactamente. La velocidad final con la que tanto el niño como el bote se estarían desplazando. ¿Vale? Entonces, Tenemos las tres, sí, tenemos las 3 masas y la velocidad del paquete, ¿no? y la velocidad del paquete. ¿Ok? Entonces, a ver, les doy un minuto para que ustedes realicen el cálculo a partir de la ecuación que tenemos aquí abajo. El signo nos va a dar negativo, ¿verdad? Ok, puede que sí. Y esto también tiene una explicación. Entonces, ¿ya lo tienen el resultado numérico? No, apenas voy a sustituir. Ok, bien. Entonces, de aquí tenemos esta ecuación. Los datos numéricos son que el paquete tiene una masa de 5.7 kilogramos. Se mueve con una velocidad o rapidez de 10 metros por segundo. Y el niño y el bote tienen respectivamente masas de 24 y 35 kilogramos. Creo que es menos .96, creo. Sí, menos 0.96. Ok, ¿qué unidades? Pues metros sobre segundo. Ok, vale. Entonces, si hacemos las cuentas, creo que tendrían algo así, ¿no? Algo así como lo que hicieron. Sí. Ok, bien. ¿Qué estamos encontrando con este resultado? Bueno, el dato numérico, 0.96 metros por segundo, que si comparamos con la velocidad con la que el paquete es lanzado, pues esto que estamos aquí obteniendo es casi la décima parte, ¿no? Sí, Casi la décima parte. Pero bueno, también algo importante a notar es el signo. Este signo menos que nos estará indicando. que va en movimiento, bueno, que se desplaza al contrario de cómo se está desplazando el paquete. Exactamente. Tanto el bote junto con el niño se van a desplazar en la dirección opuesta al paquete. Y esto es debido a la conservación del momento lineal. No sé si, por ejemplo, ustedes han llegado a ver cuando se dispara, por ejemplo, una flecha con la ayuda de un arco o, por ejemplo, una escopeta. Estos objetos se tienen que tomar con cuidado. Porque al hacer el disparo, hay un retroceso en la persona que está realizando el disparo.
Sí, se ve como que el cuerpo de la persona se va hacia atrás, ¿no? Cuando dispara. Exactamente. Y eso es justo lo que está sucediendo aquí también. Cuando el niño lanza el paquete, digamos, hacia la derecha, por conservación del momento lineal, el niño recibe un cierto retroceso. Bueno, y en este caso junto con el bote, porque está montado en él, que va hacia la izquierda. Eso es lo que está sucediendo. Y es lo mismo que pasa cuando se dispara, por ejemplo, lo que les usaba, una flecha con un arco o un arma de fuego, pensando en una escopeta, ¿no? En una casa deportiva. El ¿De acuerdo? llamado retroceso, ¿no? Perdón. El llamado retroceso. Sí. Hay un retroceso en la persona o en quien lanza o hace el disparo, justamente por conservación del momento lineal. Por esa razón, un arco se tiene que tomar de una forma, digamos, correcta, porque de no hacerlo, quien lanza pudiera sufrir alguna lesión. Porque el arco lo que hace es ir hacia atrás, en la dirección opuesta en la que la flecha es lanzada. Esta otro lo podemos encontrar, por ejemplo, si ustedes dejan caer un objeto de cristal, digamos esto de manera hipotética, no les estoy diciendo que lo hagan en casa, pero tal vez la siguiente vez que ocurra algo así, de que se caiga un objeto, por ejemplo una taza al suelo, ustedes podrán notar lo siguiente. Piensen que en este punto, ese objeto cayó, ¿no? La taza cayó en el suelo en este punto. Y las piezas siempre salen disparadas hacia afuera, ¿no? Alejándose del punto en el cual chocó con el suelo. La razón, nuevamente, es la conservación del momento lineal. Ya el por qué las piezas toman esas direcciones no es cosa arbitraria, sino que tiene que ver con la conservación del momento lineal. ¿Preguntas, comentarios sobre entonces el resultado o las conclusiones que estamos obteniendo de este primer ejemplo? No, profe. Ok. Vale, entonces esta es la manera en que se aplica la conservación del momento lineal. Tenemos que identificar nuestro proceso, tenemos que considerar que nuestro sistema está aislado de fuerzas externas y después establecer estas igualdades. En este caso, solamente el movimiento toma lugar en el eje X, así que pues el problema se resuelve bastante fácil. El siguiente ejemplo que vamos a revisar trata de una situación un poco complicada, pero solamente en el sentido de que la partícula en cuestión se mueve en 3 dimensiones. Entonces, bueno, tenemos aquí la siguiente indicación. Tenemos una masa de 2 kilogramos, una masa A de 2 kilogramos, que inicialmente se mueve con una velocidad VA con estas componentes. Vean, 4 metros por segundo en dirección I, 5 metros por segundo en dirección J y menos 2 metros por segundo en dirección K. Entonces, aquí yo traté de representar ese vector en 3 dimensiones. Esta flecha de color azul representa el vector de la velocidad de la partícula A, la que aquí estaría dada por ese punto de color azul. Bueno, nos dicen que este objeto choca contra una masa MB de 3 kilogramos, que inicialmente está en reposo. Entonces, vean, aquí tenemos ese objeto de 3 kilogramos representado por este punto de color amarillo. Entonces, la partícula azul va viajando y en su camino se encuentra con esta partícula amarilla de masa 3 kilogramos. Bueno, nos indican que inmediatamente después del choque,
se registra que la masa A está ahora viajando con una nueva velocidad. Vean lo que les decía. Aquí el texto utiliza B' para indicar la velocidad después del proceso. Recuerden que nosotros vamos a utilizar la convención de utilizar U minúscula para identificar esas velocidades. Bueno, esta velocidad de la partícula después del choque tiene estas componentes. Menos 2 metros por segundo I más 3 metros sobre segundo K. Con esta información nos piden determinar la velocidad de la masa B después del choque. Y algo importante aquí a tomar en cuenta es, suponga que ninguna fuerza actúa sobre las dos masas durante la colisión, durante el proceso de choque. Antes de realizar algún análisis, ¿queda la información del problema perfectamente clara? Sí, profe. ¿Ok? Bien. Sí, profe. Entonces, lo siguiente que podemos considerar, bueno, que yo les incluyo aquí es un dibujo del vector velocidad de la partícula A después del choque. Vean, el objeto viajaba en esta dirección, digamos que hacia la esquina inferior derecha de la pantalla. Pero después de encontrarse con este objeto, ahora se mueve hacia la esquina superior derecha de la pantalla. Lo que no sabemos es hacia dónde se movió la partícula B. Esa es nuestra pregunta. Es lo que de hecho el problema pide determinar. ¿Hacia dónde se movió? Bueno, entonces, el mismo problema nos está dando la ayuda de que no hay que considerar fuerzas externas. Por lo tanto, podemos decir que el momento lineal total del sistema de dos partículas se va a conservar. El momento lineal antes de la colisión será igual al momento lineal después de la colisión. Profe, una duda Sí, rápida. En el problema anterior tampoco considerábamos a las fuerzas, ¿verdad? así es. Eso lo ejemplifiqué con esta curva. Ah, ya, Estamos argumento de aislando, aislando. Ah, ya. exactamente, de aislar al niño, al bote y al paquete. Aquí Y ajá. bueno, y supongamos que no nos pongan ese enunciado que está en rojo. ¿Tendremos que hacer otro análisis? Si el O sea, contexto, si el contexto del problema es lo suficientemente claro, podríamos suponer que el sistema se puede aislar. O bien podemos decir lo siguiente, argumentar de que cualquier otra fuerza es despreciable. Por ejemplo, en un choque, como en este caso, por ejemplo, cuando piensan esto en un juego de billar. Cuando dos bolas de billar chocan entre sí, la fuerza que se establece entre ellas dos durante el choque supera en ese momento del choque cualquier otra fuerza, por ejemplo la fuerza de fricción con la mesa. Entonces, ya al hacer esa observación o esa distinción, podemos entonces decir que la fuerza de fricción la podemos quitar, no va a formar parte de nuestro análisis, porque tiene una menor intensidad a la que se establece entre el choque, cuando las dos partículas se tocan. claro, profe. Sí, muchas gracias. ¿Sí de nada? Entonces, eso que comento sería como una forma equivalente de decir que aislamos el sistema. O sea, que ninguna otra fuerza ninguna otra fuerza será de mayor relevancia que aquellas que se establecen directamente entre los objetos que están chocando. Así que en este caso, podemos decir algo similar. Pudiera suceder que estas partículas están chocando, piensen como una mesa de billar, pero justo en el proceso en que ellas dos se tocan, esa fuerza de interacción supera a cualquier otra en ese justo momento. Entonces ya con eso podemos asegurar que en cierta aproximación
el momento lineal se conserva. Bien, entonces tenemos esto. Vean, el momento lineal total antes de la colisión tiene que ser igual al momento lineal total después de la colisión. Pero recuerden, esta ley de conservación realmente quiere decir que se tienen que satisfacer esas tres ecuaciones. El momento lineal total se tiene que conservar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Vale, entonces, vamos a comenzar pues en orden. Primero el eje X. A ver, en el eje X, ¿qué notan? De acuerdo a los datos del problema. ¿Habría momento lineal antes del choque? Sí. Ok, ¿para qué partícula? Para M. Para A, A. Para la partícula A. ¿Por qué para la partícula B no? porque, Pues nos establece bueno, que está en reposo, ¿no? ajá, Hasta el momento del choque. Exacto. Antes del choque estaba en reposo. O sea que ahí está un detalle importante. Y después del choque, Sí, tiene Sí, está en -2. movimiento. -2 en I. ok, la partícula A tiene un momento, una componente del momento lineal en el eje X. Aquí está. Y lo que queremos saber es qué onda con el momento lineal de la partícula B. O sea, esa no podemos decir nada todavía. ¿Están de acuerdo? No podemos decir, vale cero porque, y decir que vale cero porque el problema no me está diciendo nada. Eso no no, podemos decir. porque, pues de hecho nos pide que calculemos la velocidad de la Exacto. masa M. Exacto. Entonces, no podemos decir que porque no está el dato en el texto, quiere decir que sea cero. Mucho cuidado ahí. ¿Vale? Entonces podemos escribir esto. A ver, aquí está escrito para el eje X. Al inicio, podríamos escribir lo siguiente. El momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B. Todo esto previo al choque. Y esto tiene que ser igual al momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B posterior al choque. Profe, ¿Sí? en el momento, bueno, lo que no sé es que si ahí, como es un cero la velocidad, se va a multiplicar por la masa. Sí. Entonces va a ser cero y el momento lineal inicial nada más va a ser a lo de la partícula o de la masa A. Así es. Es correcto lo que se acaba de comentar. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo escribo explícitamente para que, recuerden ustedes que si esto no fuese cero, pues aquí sí habrá que considerarlo, ¿no? El momento lineal de la partícula B. Pero aquí afortunadamente el problema nos dice que la partícula B antes del choque estaba en reposo. Por esa razón, este término se puede hacer cero. Y entonces lo que queda por resolver es esta ecuación. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Vale, ok. Entonces, de esta ecuación, ¿cuál es nuestra incógnita? Pues velocidad final, bueno, velocidad de la masa B en X. Exacto. Este término, ¿no? Es la componente X del vector velocidad de la partícula B. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer un despeje. Aquí ya lo tengo yo realizado. Sería cuestión solamente de verificar que los datos hayan sido correctamente operados.
Sí, sí, está bien. Sí, está bien, profe. ¿Ok? Vale, entonces, con esta velocidad de 4 metros por segundo, el objeto B se estaría moviendo, pero tan solo en el eje X. Ahora, pues pasamos a hacer el cálculo, pero al eje Y. Entonces, para el eje Y tenemos esto. A ver, antes vamos a echar un vistazo. A ver, para el eje Y. ¿Hay momento lineal de la partícula A? Sí. Sí. Para la partícula B, antes de la No. colisión, no. Después de la colisión, ¿qué pasa con el objeto A? Parece que no tiene tampoco, bueno, momento lineal. En el eje Y. Sí. Exacto. Aquí ya no tiene, el problema nos dice que aquí ya no hay ninguna componente de la velocidad en el eje Y. Así que la No es partícula A, necesario hacer la operación, ¿sí? perdón, No es necesario hacer la operación porque sabemos que es cero, ¿no? así es. O sea, al momento de hacer los cálculos, pues ya no tenemos que estudiar ese término. Y la partícula B, pues no sabemos todavía nada. Así que esto que estamos aquí comentando, ya escrito a manera de una ecuación, pues se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Vean. El momento lineal en el eje Y antes del choque estaría formado, en principio, por estos dos términos, ¿cierto? Por el momento lineal de la partícula A y el momento lineal de la partícula B, ambos previo al choque. Pero, por datos del problema, sabemos que el objeto B estaba en reposo. Así que aquí cancelamos ese término, ¿no? Lo hacemos cero. Ahora, esto tiene que estar igualado al momento lineal total posterior al choque. ¿Qué sabemos que ocurrió? Bueno, que la partícula A ya no tuvo velocidad en ese eje. Así que por esa razón aquí lo estamos haciendo cero. Porque el problema nos está diciendo que en el eje Y, para la partícula A, su velocidad valía cero. Y este término, que sería el momento lineal de la partícula B posterior al choque, que queremos determinar. Entonces, haciendo una simplificación, eso es lo que nos queda. Y si despejamos y hacemos la sustitución de valores, eso es lo que estaremos encontrando. ¿Preguntas o comentarios sobre este último cálculo? No, profe. No. ¿Ok? Vale, entonces lo que hemos encontrado ahora en esta parte es la componente Y del vector velocidad de la masa B posterior a la colisión. Ya llevamos dos, la componente X, la componente Y. Solo falta determinar la componente Z. ¿Lo terminan ustedes? Sí, profe. ¿Ok? ¿Vale? Sí, sí. Entonces a lo largo del día de hoy, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo y envían su resultado a través del grupo de WhatsApp. Envíen su resultado, bueno, el cálculo de la componente Z que nos está haciendo falta y la forma explícita del vector velocidad. Recuerden, el vector velocidad de la partícula B será igual a componente X de la velocidad en dirección Y, que ya lo tenemos, más la componente Y en dirección J, que también la tenemos, más la componente Z del C vector velocidad, que falta por determinar.
¿Sí Sí, queda profe. claro entonces? Sí, profe, entonces lo enviamos al rato. Ok, vale. Bien, jóvenes, pues bueno, si llega a surgir alguna otra duda, lo comentan en el grupo, por favor, para darle respuesta. Pero ya, nada más un cálculo fácil el que hace falta aquí. Claro, profe. Muchas gracias. Nos Sí, vemos, profe. profe. Que tenga bonito día. Dale, nos Igualmente, vemos. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.